Nos está quedando para ver hoy este tema. Yo algo les comenté ayer de páncreas, que lo dejábamos para verlo hoy con tranquilidad. Un tema que tiene mucho que ver con nosotros dentro de la patología abdominal y donde el diagnóstico imagenológico es fundamental y es determinante. Obviamente, junto con la clínica del paciente y con los análisis de laboratorio. ¿Qué podemos decir de esta glándula que tenemos en el abdomen? Nos dice que el páncreas, fíjense, es una glándula de secreción mixta, tanto endocrina como exocrina. Endocrina porque parte de su secreción va al torrente circulatorio, lo que tiene que ver con la insulina y el glucagón, y otra parte, digamos, va hacia la vía digestiva, que es el conjunto de enzimas pancreáticas, amilasas, proteasas, lipasas, para contribuir al proceso digestivo. Su situación es retroperitoneal. Ya vamos a ver después, vamos a tener una clase seguramente la semana próxima sobre retroperitoneo, es decir, la imagenología del retroperitoneo. Esa situación retroperitoneal es la causante en gran medida de ubicarla en un espacio un tanto complicado como para llegar imagenológicamente. Y yo quisiera que ustedes tengan un muy buen panorama de lo que es el retroperitoneo. Nosotros por ahí pensamos que es un pequeño espacio que está por detrás de las membranas peritoneales. No, no es tan pequeño, alberga una cantidad de órganos y tomográficamente vamos a poder acceder al mismo muy bien. A su vez, ya vamos a ver que este retroperitoneo o espacio retroperitoneal va a tener distintas cavidades o distintas regiones. Al páncreas los vamos a ubicar en la región pararrenal anterior. Si decimos pararrenal, quiere decir al lado de los riñones, anterior por delante de los riñones. Una glándula, un órgano que tiene una anatomía un tanto especial, un tanto caprichosa, digamos. Va a tener una cabeza, un cuerpo, la cola y un pequeño proceso uncinado, que va a estar ubicado, van a estar ubicadas estas porciones en distintos planos axiales. ¿Qué quiero decir con esto? Ya vamos a ver después las imágenes que me van a decir lo siguiente. En un solo corte tomográfico difícilmente vea la totalidad del páncreas, porque el páncreas tiene una posición un tanto particular y el corte axial tomográfico siempre es horizontal, siempre es transversal. Entonces lo vamos a ir cortando, digamos, visualmente hablando, por zonas o por regiones. Suele presentar, dice, una situación oblicua, con la cabeza en situación caudal, un poco más atrás, y en íntima relación con el duodeno. Mientras que la cola, dice, se dispone más craneal, más hacia arriba, a nivel del ilio esplénico. Es como que está tocando el ilio esplénico. Recuerden este concepto de marco duodenal. Cuando nosotros hablamos de marco duodenal, hablamos de la primera porción del duodeno, el bulbo duodenal, segunda, que es la porción descendente, tercera, que es la porción horizontal ascendente, y cuarta, que es un tanto más ascendente, hasta llegar al ángulo de Treitz. A partir del ángulo de Treitz en adelante, el intestino delgado deja de ser duodeno para ser yeyuno, y después será íleon. Recuerden, por favor, que el duodeno es parte anatómica del intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 porciones: duodeno, yeyuno, íleon. Aunque el duodeno, histológicamente y patológicamente, en la patología que presenta, está mucho más cercano al estómago que al intestino delgado. Ese marco duodenal, primera, segunda, tercera, cuarta porción, se llama marco porque lo que va a enmarcar es la cabeza del páncreas. Entonces, un concepto que ya tenemos que ir
fijándolo para cuando veamos las imágenes de tomografía, es el tamaño y sobre todo la forma, la curvatura de ese marco duodenal. Que no esté abierto, porque si es un marco duodenal muy abierto, muy grande, ¿qué me quiere decir? Que la cabeza del páncreas está grande. Pensar en un proceso tumoral, en lo que fuera. Hay algo orgánicamente instalado en esa cabeza del páncreas que abre el marco duodenal. Fíjense que antes de la tomografía era un signo indirecto para pensar en patología pancreática. ¿Por qué razón? Porque hacíamos un estudio contrastado, el paciente tomaba medio de contraste varitado y veíamos cómo aparecía el marco. Al páncreas no lo veíamos, pero sí veíamos el marco duodenal contrastado y veíamos ese marco más abierto, más amplio, digamos. La forma, la posición, la orientación son un tanto variables, por eso les dije un órgano un tanto especial. La cola puede ser más horizontal, va a depender del hábito corporal. Acuérdense el hábito corporal cuando hablábamos de la parte de cardiovascular, el paciente normolíneo, el paciente longilíneo, el paciente largo, el paciente brevilíneo o pícnico, el paciente más ancho. Bueno, todo eso puede modificar el aspecto, el diseño del páncreas. Depende del hábito corporal, decía, del tamaño de los órganos vecinos y si hubieron algunas intervenciones quirúrgicas previas que modificaron la forma, el aspecto, la ubicación del páncreas. Fíjense, en este esquema nosotros tenemos, para ir un poco graficando y fijando lo que estábamos diciendo, un diagrama que muestra las relaciones anatómicas del páncreas. Acá lo tienen al páncreas. Decíamos, la cabeza es un tanto más inferior, va a estar enmarcada por esto que está acá, que es el marco duodenal. Acá tendríamos el píloro, para que nos ubiquemos, bulbo duodenal o primera porción del duodeno, segunda porción, tercera porción, cuarta sube, ángulo de Treitz, y a partir de ahí el yeyuno. Decíamos también que la cola del páncreas, dependiendo también del hábito constitucional, va a estar en contacto, va a estar como tocando el ilio esplénico. Este es el vaso, este es el riñón izquierdo, un poco más alto que su contralateral, el riñón derecho. Ya vamos a ver que eso es absolutamente normal. Y fíjense que bien este marco duodenal abraza, enmarca la cabeza del páncreas, para que nos ubiquemos anatómicamente. Acá vemos un esquema de Netter, donde lo tenemos al páncreas, nuevamente, el estómago que va a estar por acá, sería un poquito más arriba, pero lo mismo nos sirve para graficar, la cabeza del páncreas, el cuerpo, la cola, y ese proceso uncinado. Fíjense otra vez la relación que decíamos entre la cola pancreática y el vaso que está acá. En todo este marco duodenal, yo les pediría que vayan prestando atención a la segunda porción del duodeno, que es la que nos va a resultar más interesante. Es decir, esta porción de acá. Esta porción de acá. La segunda porción. ¿Por qué razón? Porque en esa segunda porción del duodeno hay un pequeño accidente anatómico, un orificio, digamos, que es la ampolla de Vater, donde van a desembocar en forma conjunta y simultánea dos vías secretoras muy importantes. A través del colédoco, que ayer lo veíamos, depositando o expulsando la bilis en el duodeno, y la vía pancreática a través de su conducto pancreático, conducto de Wirsum. ¿Qué pasa? A ver, no puedo abrir el chat. Si alguien me quiere preguntar algo, por favor, abra el micrófono y me pregunta. No sé por qué razón no puedo abrir el chat. Entonces decíamos, en esta segunda porción, junto a la vía biliar, vamos a tener la desembocadura de la vía pancreática. Ahí se va a expulsar la secreción exocrina del páncreas, las enzimas. Lo otro va al torrente sanguíneo.
¿Qué métodos de examen tenemos? ¿Cómo lo vamos a estudiar al páncreas? Fíjense que de acá yo les presento toda una serie, todo un menú de posibilidades. Pero después vamos a ver con cuál nos quedamos o cuáles elegimos. Pero todo esto se puede hacer. Una radiografía simple, directa, que les aclaro, no es mucho lo que me va, digamos, a informar, salvo que esté haciendo un cuadro pancreático agudo y se me presente el paciente con toda la imagenología de un abdomen agudo, lógicamente, que ya lo conocemos. Pero yo no voy a saber si es de origen pancreático, vesicular, renal, así solamente con la imagen no lo voy a saber. Podemos hacer estudios varitados, prácticamente no se realizan, pero está la posibilidad, si por ahí no tenemos otra cosa. Yo recién les comenté hace un rato, recuerden, al paciente le damos a tomar medio de contraste varitado y lo miramos por radioscopía para ver qué forma, qué morfología toma ese marco duodenal en relación a la cabeza del páncreas. Ecografía. La ecografía del páncreas, dentro del capítulo de la ecografía abdominal, anda muy bien, nos puede informar bastante. Un inconveniente me encuentro yo con la ecografía. Si mi paciente está en agudo y me está haciendo un abdomen agudo y me está haciendo un ileorreflejo por la patología pancreática, ¿qué pasa con el patrón aéreo del paciente, patrón aéreo abdominal, cuando está con un cuadro agudo? Fíjense que decíamos, aumenta la cantidad de aire. ¿Se acuerdan esa pregunta que nos hacíamos? ¿Cuánto y dónde está el aire cuando pensamos en un íleo? Obstructivo, paralítico, reflejo, funcional, el que ustedes quieran. Es decir, nos vamos a encontrar con aire, con gas. Es como que hay un status quo. Las vísceras se frenan. Están diciendo acá pasa algo, nos quedamos quietitas esperando a ver qué va a pasar. Hay mucho gas. Y acuérdense ustedes de algo. La ecografía, el ultrasonido y el aire o el gas no se entienden. Entonces no voy a tener una buena señal ecogénica, porque el ultrasonido se me va a perder en el aire. Recuerden que para que el ultrasonido viaje, se traslade perfectamente, necesitamos de un medio líquido. Ese va a ser un impedimento para trabajar con ecografía. Puede ser ecografía intraoperatoria, dentro del acto quirúrgico, puede ser ecografía endoscópica, la variante que querramos. Otro estudio, tomografía computada, y yo a este lo pondría con mayúsculas y resaltado. La tomografía computada. Fíjense que la tomografía computada, me hago cargo de lo que digo, es el estudio de elección para investigar el páncreas. Si ustedes investigan en la bibliografía, van a encontrar dos corrientes o dos escuelas. Una les va a decir paciente pancreático ecografía. La otra les va, y si fuera necesario, después la tomografía. Otra escuela les va a decir paciente pancreático directamente tomografía computada. Yo simpatizo con esa escuela. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de un paciente pancreático agudo, es decir, hablamos de una pancreatitis aguda, es una patología que puede ser muy severa para el paciente. Se nos puede ir el paciente con esa patología. El paciente puede perder la vida por el compromiso abdominal tan marcado y tan complicado. Entonces, sigo mi algoritmo diagnóstico, que en realidad el que les dije primero es un algoritmo lógico. Si vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo, de lo más accesible a lo menos accesible y demás. Perfecto. Y si mi paciente está en íleo y está lleno de aire y no puedo ver el páncreas como yo quisiera, ya vamos a ver qué signos voy a buscar en el páncreas para hablar de una pancreatitis aguda. Son fundamentalmente 3 signos que ya los vamos a mencionar. Entonces no obtengo el resultado positivo. Voy a decir, bueno, entonces le hago una tomografía computada. Perfecto. En ese tiempo se me puede morir el paciente. Porque aguda no es un proceso agudo, es un proceso hiperagudo. Entonces, si por ahí está la posibilidad de que el paciente termine en una tomografía computada, pues entonces hagámosle de entrada una tomografía computada. Piensen ustedes algo.
Si el paciente está inflado como un tambor de gas, a la tomografía computada no le interesa. La tomografía computada nos da una imagen excelente, tenga aire o no tenga aire el paciente, esté en híleo o esté sin híleo. Entonces no perdamos tiempo. Y si podemos, lógicamente, si ustedes me dicen necesito hacer ya un diagnóstico y no tengo un tomógrafo y no se puede hacer una tomografía, bueno, hagamos una ecografía. Lógico, eso ya nos dejamos llevar un poco por el sentido común. Pero si tenemos posibilidad de una tomografía, no lo duden, pídanle una tomografía computada de entrada, que lógicamente la van a ensamblar, la van a integrar con la clínica, con el laboratorio y demás. Resonancia magnética, perfecta, excelentes imágenes. Problema, no siempre es fácil de conseguir, no siempre tenemos un resonador a mano. Estudios de medicina nuclear para patologías más crónicas, para patologías crónicas del páncreas. En agudo pierdo tiempo y es una patología aguda en la que yo no puedo perder tiempo porque pongo en riesgo la vida del paciente. Y van a encontrar un estudio que tiene un nombre largo y complicado, que es el que acá aparece, que es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Era lo que se hacía antes de tener tomografía computada bien aplicada al páncreas. Con este estudio, fíjense si nosotros vamos desarmando estas palabras para entender qué significa, vamos a decir, colangiopancreatografía es la imagen de las vías biliares, colangio, y del páncreas, pancreato. Endoscópica, ¿por qué? Porque se hacía por vía endoscópica, retrógrada. ¿Por qué? Porque una vez que entrábamos por vía endoscópica, había que ubicar la ampolla de váter, la desembocadura de la vía biliar y de la vía pancreática, y por ahí inyectar el medio de contraste iodado para poder visualizar las dos vías. Imagínense ustedes que no era fácil. Era complicado. Si por ahí es un paciente obeso o con sobrepeso importante, se complicaba más. Y recuerden, el sobrepeso, la obesidad, tiene una relación muy directa con la patología pancreática. El paciente obeso, el paciente alcohólico, el paciente que hizo una ingesta desmesurada de comida, todo eso son factores que van a predisponer a la pancreatitis. Entonces, encontrar la desembocadura en esa ampolla de váter, ese esfínter de Oddi que está por ahí, para entrar a la vía biliar y para entrar a la vía pancreática, había que tener bastante pericia y bastante práctica para poder hacerlo. Y finalmente, cuando la patología pasa fundamentalmente por lo vascular, bueno, tenemos estudios angiográficos. Este es un poco todo el menú, como siempre les dije, y vamos a seguir viéndolo. ¿Le voy a hacer todo esto al paciente? No, de ninguna manera. Le voy a hacer lo que sea conveniente y lo que sea más apropiado para el paciente. Simplemente yo acá les muestro todas las posibilidades que tenemos. Si yo me voy a comer a un restaurante y me traen el menú y hay 15 platos, no voy a comer los 15 platos porque no tengo capacidad. Elegiré el que me gusta, el que tengo ganas de comer en ese momento o lo que fuera. Acá sucede lo mismo. Este es un menú en el cual yo voy a elegir lo mejor para el paciente en ese momento clínico. Recuerden, volvemos un poco a ese concepto o a esa pregunta que por ahí nos hacemos repetidas veces. ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico por imágenes? Y la pregunta nos puede parecer un poco vaga, perdón, la respuesta, pero la respuesta sería, el mejor método de diagnóstico por imágenes es el que está indicado para un paciente determinado, en un momento determinado y en una patología determinada. No existe el método. Para el páncreas o para el paciente pancreático, sí, yo les puedo decir, el mejor estudio es la tomografía computada. Fíjense que nos van aportando, digamos, todos estos métodos que yo les comentaba. Habíamos visto en primer lugar la radiología simple y los estudios varitados. Los hallazgos en radiografías simples y en estudios con vario muestran estadios avanzados de la enfermedad pancreática mediante signos indirectos. Ejemplo,
ese agrandamiento de la cabeza del páncreas porque el paciente está con un tumor pancreático que abrió, dislocó el marco duodenal. Ustedes a esta altura podrán deducir lo siguiente: no me sirve en un paciente agudo, porque si yo estoy hablando de patologías en estadios avanzados, no es la situación de un paciente agudo. En la radiografía directa sí podemos ver calcificaciones en el área pancreática. Cuando yo encuentro, ya lo vamos marcando, calcificaciones en el páncreas, estamos hablando de una pancreatitis crónica, de larga data. A lo mejor en ese momento el paciente está asintomático, porque su pancreatitis no está en una etapa aguda, en un pico, en una pusé aguda. No, 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 pero la tiene en forma crónica. Y la característica más frecuente de una pancreatitis aguda, perdón, de una pancreatitis crónica, van a ser las calcificaciones pancreáticas. Ya las vamos a ver después en las imágenes. Así también dice como alteraciones en la distribución del gas intestinal en las pancreatitis agudas como un íleo localizado o paralítico. Yo les dije, los órganos están como conmocionados por lo que está pasando, entonces frenan su peristaltismo, se quedan quietitos, no se mueven y lógicamente se va a empezar a acumular aire. Vamos a tener un íleo paralítico localizado. Algunos también hablan de un íleo regional, es decir, no es ese íleo que nosotros encontramos en el abdomen lleno de gas. No, no, no. Encontramos el gas como localizado en una zona. Eso se llama íleo regional. Algunos también lo podrán encontrar como íleo regional de Del Campo. Del Campo fue un radiólogo que descubrió o describió, mejor dicho, esto hace muchos años. Yo por ahí no soy muy insistente con el tema de los nombres o los apellidos porque por ahí no, pueden no decirnos nada. Sí, un íleo regional, porque si nos acordamos de la palabrita regional, sabremos que el íleo no es generalizado, sino está ubicado, digamos, en una sola región. ¿Dónde está? ¿Cómo? En el Parque Mitre. ¿Hay una pregunta? Porque no escucho. No, doctora, hay un micrófono prendido. Ah, bueno, apaguen por favor entonces, no se olviden. ¿Qué otro estudio tenemos? La ecografía. Es importante. ¿Es útil? Sí, es útil. ¿Es un buen estudio para el páncreas? Sí, es un buen estudio para el páncreas. Por favor, apaguen el micrófono porque hay una conversación ahí de fondo. Jenner, por favor, tu micrófono. Sí. ¿Qué nos aporta una ecografía? Fíjense, esto es una ecografía abdominal localizado en la zona del páncreas. Esto que está acá es el páncreas. Ahora, si yo no les digo esto es el páncreas, o si acá no está escrito páncreas, acá está la vena esplénica, el ecografista va a tomar como referente, y bueno, esto puede ser cualquier cosa. Yo ayer creo que les dije que la ecografía nos va a dar la imagen menos anatómica. Es un estudio funcional, es un estudio dinámico, que tiene real valor apreciativo en tiempo real, es decir, cuando la estamos haciendo. Congelamos la imagen, tomamos la imagen, digitalizamos la imagen y aparece esto que está acá. El examen ecográfico se realiza habitualmente, dice, de 6 u 8 horas de ayuno, justamente para evitar interposición de gas intestinal. Cuando nosotros comer o al poco tiempo de comer, nosotros comemos sólidos, tomamos líquido, bebemos al comer sólidos o líquidos, tragamos aire, entonces vamos a encontrar nuestra vía digestiva con aire, que va a hacer interferencia con la ecografía. Entonces, lo ideal para hacer una ecografía al paciente es esperar 6 u 8 horas después de comer, de ayuno, para evitar que haya gas intestinal. Perfecto. Pero fíjense que acá está un poco ratificando lo que yo les decía. Si mi paciente está en agudo y yo necesito ver qué está pasando en ese páncreas, yo no puedo esperar 8 horas para que el paciente esté en ayunas.
Porque a lo mejor el paciente comienza con toda su clínica de pancreatitis inmediatamente después de haberse comido todo y haber tomado todo. Entonces no puedo esperar 6 horas. Puede ser mucho tiempo. El páncreas, nos dice, presenta una ecogenicidad semejante o mayor que la del hígado, pero inferior que la de la grasa retroperitoneal. Esta ecogenicidad está en relación con su contenido graso, por lo cual varía con la edad. Es más ecogénico en los ancianos, por reemplazo graso, ya les explico, lo mismo que en pacientes obesos, llegando en ocasiones a la sustitución completa. Bueno, Fíjense que acá, en ecografía, con la grasa sucede algo curioso, o algo que nos puede ser una contradicción, nos puede parecer. Nosotros habíamos dicho, ¿se acuerdan?, que ecográficamente en el abdomen, o tomográficamente, mejor dicho, tengo 5 órganos sólidos parenquimatosos que tienen una densidad similar. Los 2 riñones, el hígado, el vaso y el páncreas. Porque habíamos dicho que son órganos que manejan un volumen importante de sangre. Eso en tomografía, eso en radiología. Tomografía, radiología, fuente energética, rayos X. Ahora, cuando hablamos de ecografía, fíjense que la ecografía tiene un trato o un tratamiento más especial con la grasa. La grasa en ecografía aparece más ecogénica. Algunos suelen decir en ecografía la grasa brilla, la vemos como más blanca. Lo mismo vamos a ver en resonancia después, ya les adelanto. Entonces, el páncreas, como tiene esa capa de grasa retroperitoneal que lo está envolviendo y demás, fíjense que puede aumentar su ecogenicidad. Y con la edad está comprobado que suele haber una ligera infiltración grasa en el páncreas. A veces en el hígado, no siempre. Entonces, si yo tengo un paciente anciano o si tengo un paciente obeso, con más razón, en el paciente obeso yo probablemente voy a encontrar un hígado graso. Un hígado graso, es decir, un hígado con una degeneración grasa. Y lo mismo puede suceder en el páncreas. Entonces me voy a encontrar con un páncreas muy hiperecoico o muy hiperecogénico. Hasta el punto, como les dice acá, que puede llegar casi a una sustitución completa. Que la infiltración grasa en el páncreas sea muy marcada y por lo tanto nos va a dar otra imagen, otra ecogenicidad diferente. Esto en cuanto a la ecografía. También habíamos hablado de ecografía, recuerden, intraoperatoria y endoscópica. No se hace frecuentemente, pero existen y en algunos casos están indicadas. Ambas modalidades, nos dicen, desempeñan un papel importante para detectar y localizar el cáncer de páncreas, el carcinoma pancreático, cuando son de pequeño tamaño, inclusive pueden andar muy bien. Los carcinomas también endocrinos, que tienen que ver con su secreción endocrina, insulina, glucagón. La alta resolución de la ecografía endoscópica, fíjense, importante, permite detectar lesiones muy chiquititas, lesiones tumorales, neoplásicas, de hasta 2 o 3 milímetros de diámetro, se pueden ver con ecografía o intraoperatoria o endoscópica. La intraoperatoria es útil además para detectar pequeñas neoplasias y estadificarlas. Por su sensibilidad, dice algunos cirujanos, la utilizan antes de resecar un tumor pancreático para detectar posibles metástasis que pudieron haber pasado inadvertidas. No es lo mismo la conducta quirúrgica en un tumor primitivo o primario que esté solito a un tumor primario pero que ya haya metastatizado. También la ecografía va a ser muy útil para localizar pseudoquistes y colecciones líquidas.
como para dirigir o aspirar una biopsia en el acto quirúrgico. Localización de pseudoquistes y colecciones líquidas, anda muy bien la ecografía. ¿Por qué? Porque toda formación quística o pseudoquística va a tener contenido líquido. Y la ecografía se entiende muy bien con el líquido. Ese contenido líquido va a dar, mejor dicho, una muy buena señal ecogénica. Ahora, cuando hablamos de patología quística a nivel del páncreas, casi con seguridad no vamos a hablar de un quiste de páncreas, vamos a hablar de un pseudoquiste pancreático. En el páncreas es mucho más frecuente, por no decir en exclusividad, la presencia de un pseudoquiste que un quiste. ¿Cuál es la diferencia? El contenido es el mismo, líquido, siempre. El quiste real, porque fíjense que si yo digo pseudoquiste, estoy diciendo que parece un quiste, o que es parecido a un quiste. El quiste real tiene cápsula propia, tiene una pared propia que lo está guardando, que está conteniendo ese líquido que está adentro. El quiste hidatídico, por ejemplo. Cualquier quiste simple hepático, ya vamos a ver después, cualquier quiste renal, tienen cápsula propia. El pseudoquiste tiene contenido líquido también, pero no tiene cápsula propia, no tiene pared propia. ¿Quién le da la contención o la cápsula? El órgano donde se ubica. El órgano es como que lo contiene y le dice, acá te quedas, pero no tiene cápsula propia. Esa es la diferencia, muy importante cuando se va a decidir una conducta quirúrgica. No es lo mismo extirpar un quiste, que tiene una cápsula, que tiene una pared, a un pseudoquiste que si se va a extirpar, que habitualmente no se hace, hay que sacar con tejido orgánico, porque no tiene pared. ¿Está clara cuál es la diferencia entre quiste y pseudoquiste? Y el ejemplo característico es en el páncreas. ¿Es en el único órgano? No, pueden haber en otros órganos, pero el ejemplo característico es el páncreas. ¿Qué nos aporta visualmente este estudio que está acá? La tomografía. Yo les había dicho, para mí el mejor estudio o el estudio de elección para investigar el páncreas. Y acá, fíjense que en este texto lo afirma. La tomografía computada es la técnica de elección para el estudio del páncreas. Es más objetiva que la ecografía, nos muestra un panorama mucho más amplio, más abarcativo de lo que sucede en todo el abdomen, y además, lo que yo les decía, no depende de la interposición gaseosa ni de la contextura física del paciente. Llegamos mejor. Nosotros tenemos que pensar en algo. El páncreas es un órgano que por su localización, imagenológicamente nos resulta de difícil acceso. Si intentamos entrar por adelante, nos queda lejos. Si intentamos entrar por atrás, nos queda lejos. Si intentamos entrar por alguno de los dos costados, también. Es como que está en el centro del abdomen, en el centro geográfico del abdomen. Eso no es problema para la tomografía computada, porque a mí la tomografía computada me corta una rodaja de abdomen y se ubica en el centro, en un costado, en un lateral, adelante o atrás, es lo mismo. Actualmente, con el advenimiento de la tomografía helicoidal, ¿cuál es la helicoidal? La de corte múltiple, la que no cesa de girar el tubo con los detectores alrededor del paciente. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Nos da cortes más finitos. Si yo puedo tener cortes más finos cada milímetro, cada 1 milímetro o a lo mucho cada 2 milímetros, fíjense que el barrido visual tomográfico va a ser completo. No me va a quedar ni un sector del páncreas, en este caso, sin ver, o del abdomen o de lo que fuera. Se realiza con la helicoidal un aprovechamiento óptimo del contraste endovenoso, evaluando así lesiones pequeñas y la permeabilidad o no de estructuras vasculares en el caso que puedan haber tumores. ¿Por qué? Porque esta tomografía helicoidal de corte fino es mucho más rápido.
a lo mejor en 20 segundos se barrió todo el abdomen. Aprovecho mejor el contraste iodado endovenoso. Si los tiempos tomográficos son más largos, una vez que yo inyecté el contraste iodado endovenoso, perdí control sobre él. Sigue el torrente circulatorio. Entonces, por ahí el estudio es más lento en relación a cómo va avanzando y va reforzando el contraste en los distintos órganos. Pueden también obtenerse cortes finos, lo que les decía recién, de 2 milímetros o menos, para después procesar los datos y si queremos hacer reconstrucciones en varios planos o en 3D. Esto, ¿se acuerdan? Lo vimos en la parte de tórax, cuando habíamos hablado de las reconstrucciones y demás. Y acá tenemos una imagen de tomografía computada. ¿Qué estamos viendo? Yo siempre les suelo decir lo siguiente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando a mí me llega o llega a mis manos una tomografía computada? Lo primero que tengo que hacer es no salir corriendo y poner cara de que entiendo todo. Y me tomo mi tiempo. Me tomo mi tiempo. A mí no me interesa que ustedes sean memoristas visuales. A mí me interesa que ustedes sean pensadores visuales, que es otra cosa. Entonces, a mí me muestran este corte, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Meterme ahí adentro y acordarme anatómicamente qué tengo adentro del abdomen. A esa altura, por supuesto, porque yo acá estoy viendo un corte a una altura determinada. En todo el abdomen yo no tengo la misma imagen, porque en la medida que yo vaya cortando hacia arriba o hacia abajo, me van a ir variando la ubicación de los órganos, algunos van a aparecer, otros van a desaparecer. Fíjense, acá tenemos numeritos, tenemos referencias abajo, donde acá nos dice que el paciente está acostado boca arriba. Siempre para tomografía computada, al paciente lo acostamos sobre la mesa tomográfica boca arriba. Y ayer creo que habíamos dicho, ¿cómo miro? ¿Cómo lo describo? Hagamos una figura visual, lo tengo al paciente acostado y yo me pongo a los pies del paciente. Y desde ahí lo miro. Por lo tanto, esto será el lado izquierdo del paciente y esto será el lado derecho del paciente. Eso no tengo que tener duda. Lo que es derecho y lo que es izquierdo. Fíjense que es muy parecido a lo que hacemos en radiología simple. Esto es lo izquierdo y esto es lo derecho. Voy a tener elementos que son infaltantes, que los vamos a tener siempre. Por ejemplo, esto que está acá. Una vértebra. Porque yo columna vertebral tengo desde lo más alto a lo más bajo del abdomen. Columna vertebral, una vértebra, que ya la vamos a estudiar en detalle cuando veamos en el otro módulo la parte de osteoarticular. Fíjense que puedo llegar a ver trocitos de costilla, seguramente de las costillas más bajas. Acuérdense la trayectoria de los arcos costales. Este fenómeno ya lo habríamos hablado en tórax. Los arcos costales no son horizontales como el corte. Los arcos costales tienen una trayectoria oblicua, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Entonces tengo un arco acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá, pero el corte es horizontal. Entonces voy a tener trocitos, pedacitos de costilla. Podemos ver qué órganos aparecen. Y bueno, fíjense, acá casi que podemos ver los 5 órganos parenquimatosos abdominales que yo les dije que tienen una densidad tomográfica parecida. A la derecha, este órgano grande que aparece por acá, el hígado. Denso, homogéneo, para hablar de normalidad. Vamos al otro lado, y acá casi que se nos escapa, pero algo llegamos a ver. El vaso. Fíjense que si yo lo miro con buena voluntad, esta densidad que me aparece acá es bastante parecida a esta. El vaso normal lo veo denso y homogéneo, igual que el hígado. Los 2 riñones, riñón derecho, riñón izquierdo.
Generalmente no los veo iguales. Acuérdense, ya vamos a ver en renal, en urinario, que los dos riñones están a distintas alturas. El riñón derecho un poquito más bajo, el riñón izquierdo un poquito más alto. Y finalmente, este órgano que está acá con el número 2, este órgano, que es el páncreas. Fíjense, vamos a la densidad muy parecida a la del hígado, a la del vaso, a la de los riñones. Una forma bastante caprichosa. La cabeza por acá. Fíjense que va a estar en relación a esto que está acá, que es el marco duodenal, con contraste. Este paciente seguramente le dimos a tomar bario para remarcar el marco duodenal, la cabeza, el cuerpo, la cola, y después seguiría esa pequeña puntita del uncinado. En este corte, y como es un páncreas normal, es casi que lo vemos completo. Nos faltaría un poco más de cabeza para verlo en su totalidad. Pero esta es la forma. Fíjense que está cabalgando, como dicen algunos, sobre esto que tengo acá y sobre esto que tengo acá. Dos grandes vasos. Este que aparece con el número 3 es la vena cava inferior. Siempre a la vena cava inferior la voy a buscar. De la línea media, ligeramente a la derecha del paciente. Y no tan redondita, fíjense que aparece como un poco más oblonga, un poco más ovalada, por la constitución histológica de la pared venosa. Y con el número 5, por favor corrijan, esto está mal, no es la mesentérica superior, esta es la aorta abdominal. ¿Dónde la vamos a ubicar? De la línea media casi ligeramente a la izquierda. Redondita. Y tiene más o menos el mismo volumen que la vena cava inferior, no la misma forma. La aorta es bien redonda. Recuerden cómo está constituida la pared arterial. Tiene una capa elástica que la vena no tiene. La vena cava inferior, como es una vena, la vamos a ver un poco más como aplastada. Pero aproximadamente las dos manejan el mismo caudal de sangre. Sangre arterial y sangre venosa, por supuesto. Y el páncreas, como algunos autores dicen, fíjense, cabalgando sobre los grandes vasos abdominales. Algunos hablan también, lo comparan con un espermatozoide gigante. Fíjense la forma que tiene. Tomemos la que ustedes quieran, la que más práctica les resulte. Lo importante es tener identificado al páncreas. Ojo, les vuelvo a decir, al páncreas normal, que es este que está acá. Porque ya vamos a ver ahora después cómo en patología nos cambia totalmente. Fíjense con el número 1, ayer lo veíamos, la vesícula biliar. Muy pegadita, muy en relación al hígado, por supuesto. Siempre hipodensa respecto al hígado. En este caso, todo el aspecto de una vesícula biliar normal. No veo litiasis, no veo barro biliar, no la veo agrandada, no veo calcificaciones en sus paredes, bueno, normal. Y fíjense, esto que me aparece por acá, que acá también continúa, y acá también continúa, es el colon. El colon que no tiene contraste, todavía el contraste varitado que le dimos al paciente no llegó al colon. Fíjense esa imagen que lo veíamos en la directa también, esa imagen heterogénea entre hiperdensa e hipodensa, dado por el contenido normal del colon, materia fecal y gas. Por acá estaría seguramente el ángulo hepático del colon, parte del transverso por acá, el ángulo esplénico podría estar por acá y esto ya seguramente corresponde al colon izquierdo o al colon descendente. Si yo me hago esa composición del lugar, no me queda nada sin ver. Fíjense que describimos todos los órganos que tenemos a ese nivel. Hoy prestamos especial atención al páncreas porque es el tema que nos está ubicando y bueno, esta es la forma normal. ¿A qué me refiero cuando les digo forma normal? Primero, al tamaño. Un tamaño normal. Segundo, a la densidad. El páncreas es denso y homogéneo.
el páncreas normal, parejo. Tercero, tiene sus bordes, sus contornos muy bien definidos. Les vuelvo a repetir. Tamaño normal, homogéneo, contornos definidos. ¿Por qué les voy a insistir en estos 3 puntos? Porque son los 3 puntos que se van a alterar y nos van a dar los 3 signos de la pancreatitis aguda. Un paciente, lo vamos a ver enseguida, con una pancreatitis aguda tiene un páncreas aumentado de tamaño, con una densidad heterogénea y con bordes indefinidos, bordes desdibujados. Los 3 puntos que varían totalmente de la normalidad a la patología. Ahora vemos la normalidad. Ya vamos a ver enseguida la patología. La resonancia nuclear magnética tiene indicaciones precisas. No es un estudio que lo vamos a hacer de rutina para el páncreas. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto, perfecto, bárbaro que lo hagamos. Pero recuerden que es un estudio que es un tanto más inaccesible que la tomografía, por ejemplo. Y la tomografía computada nos muestra todo lo que necesitamos ver cuando buscamos patología pancreática. En algunos casos, en los que por X motivo la tomografía no es concluyente, o no se interpreta bien, o la clínica del paciente es sugerente de malignidad, bueno, hagamos resonancia nuclear magnética. Para distinguir, por ejemplo, una pancreatitis crónica en la que no existe un aumento del tamaño de la glándula con un carcinoma pancreático. Pero fíjense que estamos refiriéndonos a patologías que van a lo tumoral. Ahí nos inclinamos más a la resonancia. En los tumores de células de los islotes, con hallazgos inespecíficos en tomografía, y pensamos que pueda haber. O, en general, en cuadros de pancreatitis con hallazgos no concluyentes en la tomografía. Pero dejémosla un poco más para lo tumoral, si ustedes quieren. Esta es una resonancia magnética, una imagen bastante similar a la de la tomografía. El hígado, fíjense por acá, como vemos los canalículos, los vasos biliares, riñón derecho, riñón izquierdo, la vértebra, el vaso, el páncreas, que está por acá, y los vasos. Acá ya no hablamos de densidades, hablamos de intensidades, porque la resonancia nuclear magnética no maneja rayos X, maneja un campo de intensidad magnética. No nos vamos a explayar en esto ahora, porque lo vamos a ver en profundidad cuando estudiemos columna vertebral, las partes blandas, el disco. Todas las patologías discales, la degeneración del disco, la deshidratación del disco, la hernia discal, ahí sí, el paciente tiene que ir de cabeza a una resonancia. Si no, no vamos a andar. Si hablamos de la patología pancreática, vamos a tener anomalías congénitas, ni para tenerlas en cuenta, pero ahí mencionando nada más, pueden pasar desapercibidas, fíjense, hasta la edad adulta. Si pasaron desapercibidos hasta que el paciente es grande, quiere decir que no eran muy significativas, ¿no? Una agenesia pancreática, rarísima, rarísima, pero se han descrito casos. Un páncreas divisum. ¿Qué quiere decir divisum? No se produce la fusión entre los 2 brotes embriológicos pancreáticos, uno dorsal y uno ventral. Es como que quedan como 2 páncreas separados, muy rara también. El páncreas anular, donde la cabeza pancreática rodea al duodeno en la segunda porción. Fíjense, rodea en el sentido de que le va a dar vuelta al duodeno. ¿Qué puede pasar? Cuadros obstructivos. Comprimen el duodeno. Si comprimen el duodeno, están comprimiendo o están evitando la desembocadura de bilis. Volvemos a la ampolla de Vater, segunda porción y demás. Es decir, esa bilis va a quedar ectásica dentro del hígado, de los canalículos, y clínicamente se va a traducir en el paciente amarillo. Va a estar ictérico, lógicamente. También una situación rarísima. Pero son las anomalías congénitas que se pueden llegar a describir.
Ahora, el cuadro, como yo ya les comenté, realmente significativo y para tener en cuenta a nivel del páncreas es la pancreatitis aguda. Inflamación de la glándula pancreática con afección variable tanto de órganos vecinos como de órganos a distancia. Ese es el problema. Es como que solemos decir, el páncreas dice, me enfermo yo, me inflamo yo, listo. Enfermo, inflamo y comprometo a todos los que están a mi alrededor. Yo solo no, vengan todos. Ese es el compromiso. Ese es el problema, el compromiso pluriorgánico de la pancreatitis. Fíjense que, como decíamos, está en el medio del abdomen, tiene cerca la vesícula, tiene cerca el duodeno, tiene cerca el hígado, tiene cerca los riñones, tiene cerca todo el retroperitoneo. Entonces, lo que inicialmente fue un proceso localizado en el páncreas, resulta que de golpe se difundió a toda la cavidad abdominal. Puede presentarse como un episodio aislado, puede ser un proceso recidivante o aparecer, ténganlo en cuenta, como la reagudización de la pancreatitis crónica. Un paciente que está con un problema, una pancreatitis crónica, casi asintomático, sin clínica, y de golpe se dispara con todo y hace una pancreatitis aguda. Una pancreatitis aguda sobre una pancreatitis crónica. Es decir, fíjense cómo se pueden llegar a dar las dos situaciones juntas. El paciente que hoy decíamos, el que tiene una ingesta exagerada, sobre todo de grasas, picantes y demás, que se excedió en el alcohol, todo eso puede ser un disparador en una pancreatitis crónica previa para que haga un punto agudo. Bastante complicado. En el 80% de los casos se asocia a una colelitiasis. ¿Por qué razón? Porque si tenemos una litiasis en el colédoco que me está obstruyendo la desembocadura, por el mismo proceso inflamatorio de esa zona, me puede inflamar la desembocadura del conducto pancreático y no elimina su secreción exocrina. Queda dentro del páncreas, va a desencadenar una pancreatitis que puede ser muy severa. Puede llegar a autolizar el páncreas inclusive. Sus mismas enzimas se lo comen, por así decir. Y otras causas, metabólicas, vasculares, mecánicas, obstructivas, infecciosas, medicamentosas, etc. El páncreas es un órgano que siempre está dispuesto a hacer algo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ecográficamente, en los casos leves, el páncreas puede ser ecográficamente normal, ojo, o mostrar solamente un aumento difuso del tamaño, con disminución de la ecogenicidad. Eso hace que sea heterogéneo, algo yo les adelanté hace un momento, en relación con el edema que va a tener. ¿Edema a dónde? Alrededor. Edema inflamatorio, reacción peripancreática inflamatoria. El examen ecográfico, y acá apuntamos también, muestra limitaciones para mostrar la afectación o la afección extrapancreática. No es adecuado para mostrar necrosis pancreáticas ni alguna de las complicaciones que puede traer la enfermedad. Porque con la ecografía es como que nos vamos ahí. La tomografía a mí me muestra todo. Acuérdense la imagen que veíamos hace un momento. La indicación principal de la ecografía, en eso estamos de acuerdo, es el reconocimiento de los casos en que haya una etiología litiásica, que sea un cálculo de la vía biliar, una litiasis que produjo la obstrucción. Recuerden que las litiasis biliares, vesiculares o biliares o de la vía, se muestran muy bien con la ecografía. Y dice también en aquellos casos de pancreatitis edematosa con una buena respuesta. Si hablo de una buena respuesta, no va a haber un cuadro de íleo, no voy a tener al paciente lleno de gas, me puedo manejar con la ecografía. ¿Qué nos va a mostrar ecográficamente una pancreatitis? Una pancreatitis aguda, aumento difuso de la glándula pancreática. Este es el páncreas, con bordes irregulares. Imagen poco anatómica, como ya habíamos comentado. Fíjense el páncreas normal
lo que es en comparación al páncreas patológico, inflamado o lo que fuera. ¿Qué tendríamos que tener a mano? ¿Qué sería lo necesario, digamos, para describir o para diagnosticar esta patología? Lo que les había dicho recién, la tomografía computada. Y fíjense esta primer frase que encabeza acá nuestro cartel. Es la técnica más sensible y el método de elección en el estudio de la pancreatitis aguda. Tiene una clara utilidad para demostrar las complicaciones y para dirigir, si fuera necesario, una aspiración por drenaje percutáneo. También se va a emplear como para tener un pronóstico de la gravedad de la patología. En qué puede terminar este paciente o cómo se va a ir desarrollando. Es el método de elección para el diagnóstico también de la necrosis pancreática, porque una de las complicaciones temidas y muy severas es la necrosis pancreática. Todos sabemos a esta altura lo que es una necrosis, un proceso necrótico. La necrosis es la muerte de un tejido o de un órgano en un organismo vivo, en un paciente vivo. Todo esto se puede llegar a dar cuando perdemos tiempo, cuando el proceso nos gana a nosotros, cuando la patología es más rápida que nosotros. Por eso yo siempre les insisto, es una patología en la que no podemos perder tiempo, porque puede ir la vida del paciente en ese tiempo perdido. Fíjense, acá tenemos una imagen tomográfica de una pancreatitis aguda. Nos ubicamos primero anatómicamente como hicimos hoy. La vértebra, ya conocemos las costillas, sin contraste, porque esto que está acá es la aorta, fíjense acá nos marca, la vena cava, sin contraste. ¿Por qué sin contraste? Porque como principio básico general, acuérdense, en un paciente agudo no le hago contraste, porque es como agregar una complicación. Siempre es algo extraño al paciente. Entonces, si puedo, obviamente, no darle contraste, no le doy contraste. Hago la tomografía, en este caso, sin contraste. El hígado, con características normales. La vesícula también, fíjense. Ustedes me dirán, pero la vesícula está un poco chica, está medio chica esa vesícula. ¿Y quién les dice que la sobreingesta no haya sido la causa del cuadro agudo de este paciente? Entonces, lo graso, lo condimentado, etcétera, hizo que esa vesícula se exprimiera como una naranja. Entonces, por eso nos aparece así de chiquita. Esto que está acá, que es el estómago, una cámara gástrica enorme, con contenido gástrico, fíjense, y el páncreas. Perdón, antes de llegar al páncreas. Riñón derecho, por supuesto, riñón izquierdo. Prácticamente acá estaría algo de vaso, y acá nos dice páncreas. Perfecto, pero yo les pregunto, ¿y dónde está el páncreas? ¿Lo ven al páncreas? Como veíamos hoy, ese espermatozoide gigante, decíamos que estaba cabalgando sobre los grandes vasos. Porque yo acá tengo los grandes vasos, tengo la cava inferior, por supuesto, tengo la aorta, y esto es el páncreas. Que fíjense, algunos autores, y muy apropiadamente, no hablan en estos casos de páncreas, hablan de área pancreática. Es decir, el área donde está el páncreas, pero yo no lo estoy viendo. ¿Se acuerdan los signos del páncreas normal? Tamaño normal, densidad homogénea, bordes definidos. Fíjense el tamaño. Yo no veo el páncreas. Todo esto es páncreas. Todo esto es páncreas. No es homogéneo, porque fíjense que tengo zonas más densas, hiperdensas, tengo zonas más hipodensas. Y lo fundamental, ¿lo puedo contornear? ¿Lo puedo definir? ¿Lo puedo delimitar, delinear? Imposible. Todo para pensar en una pancreatitis aguda. Obviamente, les vuelvo a repetir, esto lo sumamos al laboratorio, sumamos a la clínica del paciente y, ojo, a los antecedentes del paciente. ¿Qué le pasó? ¿Por qué va a consultar? El tema de la pancreatitis aguda es que muchas veces no se queda en el proceso inflamatorio y se terminó la historia. El tema es que se complica fácilmente.
¿Cuáles pueden ser las complicaciones más frecuentes? El flemón. ¿Qué es un flemón? Un proceso inflamatorio infeccioso difuso. Si estuviera localizado, hablaríamos de un absceso. Si ese proceso se disemina, se vuelve más infiltrativo, avanza en su extensión, hablamos de un flemón que va a tener edema e inflamación. Va a tener una forma con densidad de partes blandas y líquido mal definido, heterogénea, casi como si viéramos la pancreatitis que recién decíamos. Pueden presentarse colecciones líquidas, homogéneas, no encapsuladas, que se van a ubicar en el lecho pancreático, que pueden ir al retroperitoneo, donde está ubicado el páncreas, y ojo, a menudo al resto del abdomen. Entonces, fíjense, tenemos un proceso líquido, inflamatorio, diseminado al resto del abdomen. ¿De qué estamos hablando? De una peritonitis. Una peritonitis séptica, que va a tener como punto de partida la pancreatitis. Un cuadro muy severo, ¿eh? Muy severo. Puede complicarse formándose, un poco lo que decíamos recién, un pseudoquiste. Una colección líquida, redondeada u ovoidea, bien definida, con una cápsula fibrosa identificable, pero ojo, no propia, el órgano le da esa cápsula. Puede haber necrosis, se puede licuefactar, puede haber licuefacción, se puede licuar áreas pancreáticas. ¿Cómo se puede llegar a ver esto? Si en crónico yo le hago contraste y veo como hay áreas donde el contraste no llega, por acción de las enzimas pancreáticas. Se destruyen, se autolisa el páncreas. Puede haber un absceso, crecimiento bacteriano, tejidos necróticos pero localizados. Puede haber una hemorragia. Una de las causas de hemorragia digestiva interna va a ser una pancreatitis aguda complicada. ¿Por qué? Porque el proceso puede ser tan agresivo que erosiona los vasos o erosiona el tubo digestivo y va a haber un sangrado interno. Así como si se perforara una úlcera gástrica o duodenal, por ejemplo, como si se rompiera una varice de algún vaso, lo mismo. Pueden haber trombosis y muchas veces, muy frecuente, la ascitis peripancreática. Liberación de jugo pancreático a la cavidad peritoneal, es decir, una ascitis. Pero ojo, no es cualquier ascitis, no es liberación de cualquier líquido, porque con este jugo pancreático se liberan enzimas pancreáticas. Y de todas las enzimas hay una, la amilasa, que hace estragos en la cavidad abdominal. Es como que va carcomiendo los órganos de la cavidad abdominal. Entonces, fíjense que ninguna de las complicaciones es poca cosa. Otra vez caemos en lo mismo. Hay que llegar a tiempo. No nos puede ganar la pancreatitis al tiempo que nosotros manejemos. El pseudoquiste pancreático, que hoy les comentaba. Acá lo tienen en tomografía, por supuesto. Hígado, vesícula biliar, riñón derecho, riñón izquierdo, estómago, duodeno por acá, aorta, vena cava inferior, pseudoquiste pancreático. Fíjense el tamaño que puede llegar a tener este pseudoquiste pancreático. Generalmente, o por no decir siempre, el pseudoquiste tenemos que buscarlo en la cabeza pancreática, porque es el espacio más grande, donde hay mayor capacidad para que se pueda formar ese pseudoquiste pancreático. Y un grado más severo todavía de pancreatitis aguda, la pancreatitis necrotizante. Fíjense que en este caso inclusive ya se hizo contraste. ¿Cómo sé yo que tiene contraste? Miren esto, miren la aorta, miren el riñón derecho, miremos el riñón izquierdo. No tienen la misma densidad los riñones que el hígado. Los riñones están más densos, hiperdensos, porque el paciente está con medio de contraste iodado inyectado por vía intravenosa. Entonces, estos órganos, el hígado también, los riñones en mayor proporción, lo mismo que la aorta, refuerzan con contraste.
¿Y el hígado? Perdón. ¿Y el páncreas? ¿Por qué no refuerza? Y porque está destruido. Fíjense que en todo, otra vez empleamos ese término, en todo el área pancreática, solamente vamos a tener por acá, fíjense, por acá, unas pequeñitas zonas que es como que intentan reforzar, pero no pueden, porque todo el resto es un área necrótica. Ojo, si hablamos de una necrosis, eso es irrecuperable, ¿eh? Si hablamos de la muerte de un tejido, de la muerte no se vuelve. Entonces, otra vez el tema de la rapidez con la que tenemos que actuar cuando hablamos de una pancreatitis aguda. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Un tema muy importante. Lo van a ver hasta en el examen final de carrera. Es muy frecuente, fíjense en qué instancia les estoy hablando, lo van a tocar. Muy bien, hacemos nuestro recreo, paramos unos minutos y después del recreo nos queda ver la otra pancreatitis, es decir, la pancreatitis crónica y el cáncer de páncreas. Y con eso pienso que finalizamos nuestra clase de hoy de páncreas. ¿De acuerdo? Habíamos visto todas las instancias posibles con las que nos podemos encontrar en un paciente con una pancreatitis aguda, ¿verdad? ¿Qué pasa con una pancreatitis crónica? ¿Qué es una pancreatitis crónica? ¿Cómo la vemos imagenológicamente a una pancreatitis crónica? Se la puede definir como brotes inflamatorios recurrentes, prolongados, que van a producir, ojo a esto, una atrofia parenquimatosa progresiva y la proliferación del tejido fibroso o también adiposo. Fíjense que si se va produciendo una atrofia del parénquima glandular y aparece tejido fibroso o tejido adiposo, ese páncreas está dejando de funcionar porque perdió su capacidad glandular tanto de producción exocrina como endocrina. Alteraciones morfológicas irreversibles, con dolor característico en la pancreatitis aguda y en la crónica, ese dolor en cinturón, como se suele llamar, o dolor en salvavidas, muy intenso, y como les decía recién, pérdida definitiva de la función tanto exocrina como endocrina. ¿Cuál es el signo característico imagenológico de una pancreatitis crónica? Las calcificaciones y la dilatación del conducto pancreático. Mucho más evidentes, por supuesto, las calcificaciones. Son los signos más fidedignos de la enfermedad. Y fíjense en esta tomografía. Acá lo tenemos al páncreas. Aorta abdominal, vena cava inferior, riñón izquierdo, riñón derecho, algo de hígado estamos viendo acá, la vesícula, el estómago, el duodeno, fíjense, marco duodenal, y acá colon seguramente, y acá nos aparece el páncreas, con un tamaño, fíjense que normal, no me asombra el tamaño. Los contornos definidos, la densidad no es homogénea. Sigue con esa heterogeneidad, pero en este caso la heterogeneidad va a residir en mayor medida por la presencia o en la presencia de todas estas imágenes hiperdensas de densidad calcio que ustedes ven acá, que nos habla de calcificaciones pancreáticas. Ese es el signo característico de las pancreatitis crónicas. Ahora, una aclaración. Puedo tener un paciente con una clínica de una pancreatitis aguda, con un laboratorio de una pancreatitis aguda y con una imagenología de una pancreatitis aguda, una tomografía, donde encuentro agrandamiento del tamaño pancreático, donde vemos bordes indefinidos, difusos, donde vemos una densidad heterogénea y vemos calcificaciones también. ¿Esas calcificaciones son signos de la pancreatitis aguda? No. Eso a mí me está indicando que ese paciente tenía una pancreatitis crónica de base, de ahí las calcificaciones, y se disparó en un pico agudo.
por la causa que fuera. Traumática, alimentaria, medicamentosa, lo que fuera. Entonces, en esa pancreatitis aguda, asentada sobre una pancreatitis crónica, lógicamente que me van a aparecer sobre los signos, o además de los signos de la pancreatitis aguda, las calcificaciones que son propias de la crónica. Y finalmente, creo que esto es lo último que les quería mostrar, un carcinoma pancreático, el cáncer de páncreas. El adenocarcinoma de páncreas es un tumor que presenta una elevada mortalidad, mal pronóstico, más frecuente en varones en la séptima y octava décadas de la vida. El paciente adulto mayor, 70, 80 años. Cuando aparecen los signos de la enfermedad, el problema real es que generalmente esta enfermedad ya se encuentra en un estadio avanzado. A los 5 años, una sobrevida de solo el 3%. De 100 pacientes con esas características que presentan un cáncer de páncreas, 3 sobreviven los 5 años. ¿Qué nos va a mostrar la tomografía computada? Un papel primordial en la estadificación preoperatoria, ya que diferencia aquellos pacientes con tumores que no son resecables, del 10 al 15%, de pacientes con tumores, ojo, potencialmente resecables. Acá tenemos que actuar como para estadificar cualquier tumor. Tomografía de abdomen, que acá la tenemos, y ya vemos cómo está el compromiso del resto de los órganos, hígado, riñones, vaso, intestinos, retroperitoneo, etcétera, vértebras. Tomografía de tórax, a ver si no hay compromiso torácico, pulmonar por supuesto. Tomografía de cráneo, a ver si no hay compromiso parenquimatoso, cerebral, cerebeloso, de la calota. Y una centellografía ósea, para ver si no hay un compromiso metastásico óseo. Y ahí recién vamos a saber exactamente cuál es la situación clínica patológica del paciente. Fíjense este páncreas, una imagen de tomografía computada donde estamos centrando nuestra atención sobre el páncreas. Acá está el riñón izquierdo, el riñón derecho, acá vemos algo de hígado y vesícula biliar, la vértebra, la aorta abdominal, fíjense por acá el colon seguramente, y miren el páncreas. Aumento de tamaño de la cabeza del páncreas, con una imagen hipodensa, heterogénea, asociada a esto que está acá. Fíjense esta imagen hipodensa. Ese es el conducto pancreático o conducto de Wilson, totalmente dilatado. ¿Por qué? Por compresión y por obstrucción. Porque este conducto tiene que seguir hasta poder salir del páncreas. Pero tengo esta masa tumoral, este adenocarcinoma pancreático tan marcado que me está obstruyendo el conducto. Entonces, el conducto obstruido va a hacer que se dilate todo el conducto, el resto del conducto en forma retrógrada, con acción de las enzimas, con una pancreatitis neoplásica agregada. Y fíjense, a diferencia de lo que sería una pancreatitis aguda, los contornos pancreáticos están bastante bien definidos. Comparte con la pancreatitis aguda el aumento del tamaño del órgano, fundamentalmente, ustedes verán, a expensas de la cabeza, porque ahí es donde se desarrolla el carcinoma, el pseudoquiste es la parte más grande. Comparte con la pancreatitis aguda la heterogeneidad de la densidad, pero no comparte esos contornos borrosos difuminados. Por lo pronto o por lo menos en el estadio de la enfermedad que presenta este paciente. Cuando bien comienza a haber un compromiso multiorgánico, seguramente sí, también va a aparecer toda esa ascitis que puede ir comprometiendo a todos los órganos intraabdominales. Muy bien. Hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer que no haya quedado claro? ¿Está todo en orden?
¿De acuerdo? ¿Está todo en orden? ¿Me están Sí, escuchando? profe, se Bueno. escucha, sí. Volvemos entonces a reunirnos el lunes próximo a las 17, como siempre, donde vamos a ver el tema a continuación. Creo que es aparato urinario, ya lo voy a controlar, que nos quedaría también la parte de retroperitoneo, como les dije, y ahí ya propondríamos una fecha de era o para la segunda era. Este tema que vimos hoy, el tema de páncreas, es un tema importante, por eso me interesa que quede bien claro. De igual manera, la semana próxima vamos a hacer un refuerzo, digamos, de la terminología habitual de cada método o de cada patología que vimos, cómo la describimos según la ecografía, según la tomografía, según la resonancia, para integrar un poco los conocimientos. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, Sí, profe. nos vemos el lunes entonces. El lunes